Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, y le aprecio mucho que pueda acompañarnos, el senador con licencia Pedro Aces, quien es el líder natural y fundador de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Muy buenos días, senador, gracias por estar con nosotros. Ricardo, un gusto siempre saludarle a usted y a su amable auditorio. Muy buenos días. En lo que hace a esta polémica crítica, decisoria, porque tendrá que ver no solo con el momento actual, sino con los meses subsecuentes, en el marco de todas estas pandemias, la sanitaria, la económica, la laboral, la social, en fin. ¿Cuál la postura de la CATEM en lo que hace a esta polémica sobre lo que significa el outsourcing o la subcontratación? Todo o nada, blanco o negro, un extremo u otro, senador, ¿qué hacer? Bueno, nosotros hemos estado muy atentos, Ricardo, desde hace más de un año que empezó el tema de la regularización del mal llamado outsourcing, porque es una subcontratación, y estamos en México, hay que hablar en castellano, siempre lo he manifestado. Hoy, como tú lo dices, esta pandemia, que de ser un tema de salud mundial se ha convertido en un problema económico, y afortunadamente con la apertura que se ha dado de algunas ramas en este país, como es la construcción, como es la hotelería, como es la gastronomía, son varias ramas de la industria que se han aperturado. Eso hizo que un problema social de saqueos y demás no llegaran en México. En base ahora a la propuesta que hace el señor presidente López Obrador de la prohibición del outsourcing, se ha venido analizando en la Cámara de Diputados y aún no llega al Senado de la República el dictamen de la prohibición o de la regularización. Estamos en espera de qué sea lo que vaya a pasar. Lo único que nosotros pedimos es que pase lo que pase, queremos que se le haga un reconocimiento a los trabajadores mexicanos, a toda la clase obrera de este país, de todos sus derechos, de los aguinaldos, de los fondos del retiro, de todas las utilidades conforme a la ley, porque desafortunadamente muchas empresas nacieron hace algunos 5 o 6 años y todo el mundo te empezó a vender el mal llamado outsourcing, cuando lo único que hacían eran desestabilizar las finanzas gubernamentales, tanto en el Seguro Social como en el Infonavit, al no pagar lo que debería de ser, y al meter al catálogo de los trabajadores en unos lugares que no eran los convenientes, por decir, en los niveles. Un trabajador que tenía que estar en el nivel 1, pues lo metían como nivel 3, y eso hacía que pagaran menos los derechos de la seguridad social. Entonces nosotros, como Confederación Obrera, nos hemos pronunciado siempre por el bienestar de la clase obrera, por la armonización de los factores de la producción entre el empresariado, el gobierno y los trabajadores, que es el verdadero sistema tripartita. Nos invitó hace unos días la secretaria del Trabajo a hacer un Zoom, hace 3 días, para ser exactos, para recibir la opinión de las 3 centrales más grandes de México. Y bueno, pusimos en claro en la mesa que nosotros como CATEM estamos siempre por velar por los derechos del trabajador mexicano, Ricardo. Senador, ¿hay que desechar por completo la figura de la subcontratación o bien, y es pregunta abierta, es posible lograr una regulación que garantice los derechos humanos, para empezar, y laborales de los trabajadores que se acojan voluntariamente a este esquema? ¿Es posible todavía lograr un acuerdo satisfactorio para todas las partes que concurren en esta problemática, sobre todo en el marco, insisto, de los riesgos y consecuencias que ha arrojado la pandemia en materia laboral con la pérdida de empleos? Pues lo que buscamos es que ya no se pierdan empleos, porque la situación se está poniendo muy difícil, Ricardo.
Hoy hemos visto este rebrote en todo el país y es muy preocupante la pérdida de vidas humanas. Entonces, si tú a eso le aumentas más despidos, que la gente que está dentro de la tercerización con una prohibición se vaya a la calle, pues sería algo delicado. Yo me promulgo y me he promulgado siempre con una actitud positiva, que mientras se respeten todos los derechos laborales, esa tercerización se pudiera regular. ¿Cuál sería el llamado, senador, que harías en estos momentos como líder nacional de esta Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM? ¿Cuál sería el llamado que harías a los legisladores? Y también porque sabemos que hay ahora un parlamento abierto, a los representantes de la iniciativa privada, las propias autoridades federales que están en esta convocatoria de diálogo. ¿Cuál sería el llamado que harías por parte de la CATEM a unos y a otros? El llamado que yo hago y que he hecho siempre es un llamado a analizar muy bien a fondo, no verlo superficialmente, sino a fondo ver cuáles son las necesidades que hoy México tiene. La tercerización es un tema que viene de muchas partes del mundo, no solo es un tema que se haga en México, y hoy hay muchas empresas transnacionales que están en ese cajón de la tercerización, y que en una prohibición, repito, sería pues un poco crítico, porque lo que nosotros buscamos realmente, Ricardo, es que se regulen las cosas, que se hagan bien las cosas, que no afecte a las finanzas del gobierno, que no afecte a los trabajadores y que tampoco afecte al sector privado. Es muy importante hacerle un reconocimiento hoy a los empresarios mexicanos por todo lo que han hecho dentro de esta pandemia. No puedo dejar de mencionar que cuando esto empieza y ahí empiezan los confinamientos, se van muchos trabajadores a sus casas confinados con un sueldo, Ricardo. Y eso es muy, muy importante mencionarlo, porque como dirigente obrero, si tú no cuidas a las empresas, no puedes cuidar a los trabajadores. Por eso es importante que las reglas de operación de la tercerización pues no sean de tajo, sino buscar que se puedan ir esa regularización, esas reglas de operación a unos 6 meses, ¿no? Haciendo un análisis bien y empezar a corregir todo lo que se ha hecho mal, porque también hay que decirlo que dentro del outsourcing se han hecho en muchas empresas muy mal las cosas y en otras no. Bueno, pues para este propósito, este espacio se queda abierto y estará abierto permanentemente también para que por iniciativa tuya, senador, cuantas veces sea necesario, escuchemos la postura de la CATEM al respecto, porque creemos que es un paso decisorio. Yo le agradezco mucho esta oportunidad, Ricardo, y sí, por último, decir que si esto se va a regular, que lo hagan por especialización, que lo hagan abierto y que realmente haya penas severas a todos aquellos que evaden sus responsabilidades de todo lo que le pertenece por ley al trabajador mexicano. Gracias, senador, gracias.